6 años, más 6 o menos años trabajando en esto. sobre Alberto Aguirre. Yo pues cuando arrancó, y yo le dije, ¿quién le va a hacer la entrevista a Alberto Aguirre? Héctor Abad. Héctor Abad Facio. Qué fastidio. Pero bueno, yo creo que el resultado puede ser bueno, pero uno tiene todo el derecho a no gustarle, ¿no? Que hable Faciolince, le fue muy bien con Faciolince. Pero Gustavo, el primer lector de todos los libros de Héctor Abad creo que ha sido siempre Carlos Gaviria y Alberto Aguirre, pero creo que primero Alberto Aguirre. Y Alberto, creo que cada vez que lee los libros siempre es muy estricto, pues como siempre ha sido él, pues con todo. Y inclusive Héctor, hay gente que dice que Héctor es como el hijo de Aguirre y Héctor dice lo contrario, que Aguirre es como su hijo, ¿cierto? Eso, no, es un hombre que lo quiere, que yo también hice este trabajo pues obviamente porque quiero y admiro a Alberto. Yo creo que hubiera sido muy difícil encontrar otra persona adecuada con la cual Alberto Aguirre se hubiera sentido tranquilo. Tal vez Aurita López, que vos tampoco la vez pasada, bueno. Es muy almibarada, muy tierna, entonces esa parte no me gusta. A ver, preguntémosle a Víctor, que también es lenguado, ¿qué piensa de eso? De quién sería el que pudiera entrevistar a Alberto No, Aguirre, ¿no? cualquier persona puede entrevistarlo. Yo creo que es mejor que pues ya está bien que Héctor lo hubiera entrevistado, pero hubiera sido muy bueno que hubiera sido un francotirador, porque Alberto Aguirre ha sido un contemplado y mimado por la cultura nacional. Él tira dicterios, el duro, pero él siempre estaba ahí, a pesar de que una vez se exilió, ¿cierto? Pero resulta que él siempre estaba ahí en el Jurubito, no en vano, ha escrito en El Colombiano, en El Mundo, aunque el del Colombiano salió, pero está en la revista más frívola de los Santo Domingos, que es Cromo, ¿cierto? Entonces miremos que él tiene un nivel de crítica hasta cierto punto, porque hay cosas que no toca, ¿cierto? Pues yo creo que él se autoexiló y fue para una serie ahorita unos 3 años que estaba harto de esa formación. ¿Qué dice? No, Tavo, hay que ser concretos. Alberto cuenta cómo ahí al frente de la librería Aguirre llegó un hombre con un gabán negro y preguntó y le dijo, ¿usted es Alberto Aguirre? Y Alberto, que estaba leyendo el periódico, lo miró y le dijo sí, y le echó la bendición. Ya habían matado a Héctor Abad. Pero puede ser un nadadista contratado por él mismo. No, Tavo, en esta ciudad no, en Medellín no, Medellín es una ciudad muy fuerte y todos hemos sido testigos de la cantidad de gente importante que han matado y es esa época terrible y oscura de Carlos Castaño. Inclusive hace 8 días que estuvimos hablando de José Manuel Arango, me acuerdo mucho que José Manuel se había leído ese libro que escribió Carlos Castaño, yo también me lo leí, y Carlos Castaño contaba cómo había un conciliábulo de gente de la iglesia, de los militares, de la alta aristocracia de este país, que era la gente que decía quién había que desaparecer. Entonces yo creo que la cosa es más, no es que un nadadista llegó a darle la bendición a Alberto Aguirre, iban a matar a Alberto Aguirre. Puede que no, esos montajes de ellos mismos. ¿Y qué le hace que le han matado? No, yo creo que yo creo que la cosa sí es de respeto, hombre Gustavo. Miremos una cosa, César, ¿cuál es la parte de Alberto que vos valoras más? Porque yo veo que fue un escritor fallido, fue un gran editor, estuvo metido en cine, en La Bolivariana, en un programa de radio allá, sacó solamente un libro, pues la selección de crónicas, ¿cierto? ¿Qué ves? ¿Cuál es la parte que te seduce de Alberto Aguirre? Yo creo que la parte periodística de Alberto fue muy importante. Es decir, yo me lo encontraba varias veces en la biblioteca del Colombo Americano y ¿qué estaba haciendo Alberto? Constatando fuentes, constatando información. Era un hombre, es un hombre, pues ya está retirado de la escritura. Tenés razón cuando decís que lo último en lo que él escribió fue realmente en cromos. Yo creo que como periodista de opinión, como columnista, puso un nivel alto de periodismo. Inclusive alguna vez Marian Ponsford, la directora de la revista Arcadia, decía que ella tenía muchas ganas que le dieran un premio de periodismo a Alberto Aguirre, y justo en esos días Alberto escribió un artículo contra el premio Simón Bolívar de periodismo. Él nunca ha querido premios ni homenajes. Entiendo que la Universidad de Antioquia le dio un homenaje como uno de los grandes egresados y a él eso nunca le ha importado.
Sí, y como fotógrafo. Bueno, ahí acabo de terminar un documental que se llama precisamente Alberto Aguirre Fotógrafo, que fue producido por Confiar y por Osvaldo Gómez en concreto. Y cuando he mostrado este documental de 45 minutos, todo el mundo me dice, hombre, era una de las facetas que nosotros no conocíamos de Alberto, pero Alberto tuvo, podríamos decir, como un periodo de esplendor febril con la fotografía de unos 10 o 12 años, donde hizo muy buenas fotografías y después la dejó. Entonces, como editor, lo que dijiste ahora también fue muy importante. Mira que él le publica a Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, porque lo había leído por fascículos en la revista Mito. O sea, de hecho... ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Cómo se encuentra con el libro de García Márquez, Alberto Aguirre? Qué bueno que me preguntes eso, porque hubo una reunión de cineclubistas en Barranquilla y Alberto iba como representante del Cineclub de Medellín, y por la gente de la costa, en concreto por Barranquilla, iban Álvaro Cepeda Zamudio, el escritor, y Gabriel García Márquez. Entonces lo que ellos querían era crear como una asociación de cineclubistas de todo Colombia. Pues todos yo creo que sabemos que Álvaro Cepeda era un hombre muy enfarrado, que le gustaba mucho el alcohol, y ellos la noche anterior habían estado trabajando pues como en los estatutos de esa federación de cineclubismos, pero la rumba de Álvaro Cepeda votó todo eso que ellos habían escrito. Inclusive García Márquez y Alberto Aguirre habían estado trabajando, no había papel carbón, solamente había una copia, entonces Álvaro Cepeda la vota, y ellos están ahí conversando en el Hotel del Prado de Barranquilla, y entonces Gabriel García Márquez recibe una llamada de Bogotá de su esposa, la Gaba, como le dicen, Mercedes, y le dice, tienes que traer 700 o 900 pesos sin falta porque nos van a quitar los servicios. Entonces García Márquez retorna a la mesa, le cuenta a Alberto Aguirre esa dificultad económica, ese apremio económico. Entonces Aguirre le dice, yo he leído el libro por fascículos en la revista Mito, yo te quiero publicar ese libro y te voy a adelantar una plata. Y entonces García Márquez le dice a Alberto Aguirre, pues hombre, vos estás como loco. Entonces, ¿por qué haces eso? Le dice, yo, así como vos, Gustavo, yo publico los libros nomás por el gusto de verlos publicados, no por enriquecerme. De hecho, ese libro, los primeros años, cuando Aguirre lo edita, eso no se vendió. Pero creo que al día de hoy, la primera edición, la de Aguirre Editor, que se imprime en Buenos Aires, vale por ahí 5 o 8 mil dólares esa primera Yo edición. lo vendí, pues claro que me tomaron, pues lo vendí por 300.000 pesos así como 3 meses. Esa parte está muy bonita, que la que mencionas es muy idílica, pero hay una crónica de García Márquez donde dice, ese mercachifle de Medellín, cuando se refiere a ese evento en la piscina en el hotel de Barranquilla. ¿Qué más sabes de eso? Pero Víctor, sí es cierto, porque es que yo recibí esa misma versión de Eduardo Escobar, el poeta nadaísta. Y mira, yo consulté una fuente que es Darío Arizmendi, ya que estamos hablando pues de estos pesos pesados de la literatura nuestra, y se le preguntó a Darío Arizmendi, ¿cuál es la opinión que tiene Gabriel García Márquez y Alberto Aguirre? Y García Márquez, dicho pues por Darío Arizmendi, dijo, es una persona para la que estoy totalmente agradecido porque fue el primer personaje que creyó en mí en Colombia. De hecho, por eso se arriesgó a publicar El coronel no tiene quien le escriba. Ellos sí tuvieron problemas, porque parece que en el momento de la primera edición hubo un problema como en el copyright, entonces quedó el copyright como si fuera de Alberto Aguirre, y Alberto en una notaría le escribe el documento aclarando que el copyright obviamente es de Gabriel García Márquez y no de Alberto Aguirre, pero eso hay que decirlo, Alberto siempre ha sido un hombre honesto. Lo mismo pasó con León de Grave, con la publicación de la obra completa de León de Grave, y con el libro de los viajes y de las presencias de Fernando González. A ver, Víctor, yo Víctor, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos pesos le dio Alberto Aguirre a García Márquez por...? Se habla como de 700 o 800 pesos, el adelanto por la publicación del libro. A eso debe ir eso del mercachifle, ¿cierto? O sea, una ironía, pero que el tiempo ha demostrado que eso fue un hecho precursor de Alberto Aguirre. Sí, decime, Víctor, que... Yo escuchaba mucho a Alberto Aguirre en Del Cine y la Televisión, un programa que tenía Radio Bolivariana. Resulta que alguna vez era muy crítico y yo me alimenté mucho de eso y le aprendí mucho, pero alguna vez dijo sobre Amada está lavando,
estaba conmovido. Entonces revivió a Alberto Aguirre, ¿dónde está pues? O sea que él lo veo de esta manera, lo veo incisivo en cuestión política, pero literalmente estaba muy mal. Incluso corroboró esto cuando alguna vez lo entrevista Darío Arizmendi y dice que el escritor más importante del país es Arturo Echeverri Mejía. Dije, no, Alberto Aguirre no está chocheando porque él es todavía es muy lúcido, ¿cierto? Pero entonces ya aprendí a no prestarle mucha atención, porque es dejar de lado toda la gran literatura de Antioquia, ¿cierto? Y el país que había en otros más sectores que los otros dos, que son, pues no son tan grandes, ¿cierto? ¿Qué piensas de eso? No, y Víctor, lo mismo pasa con el cine. Alberto a veces, ¿cómo se dice?, descalabra unas películas y unos directores, y Héctor Abad alguna vez también me lo decía, que uno no le puede hacer caso, que uno no puede, digamos, creer al pie de la letra lo que le está diciendo. Quiero poner un caso concreto. Hay un documental de Luis Ospina que a mí me gusta mucho, que es Un tigre de papel, y yo se lo había mostrado a mis estudiantes en la Universidad de Medellín, y Alberto me empezó a hablar mal de Luis Ospina y de Un tigre de papel, y yo le decía, no, es un documental muy importante en la historia del cine colombiano. Entonces, con la literatura también ha pasado eso. Yo creo que él, por ejemplo, con Manuel Mejía Vallejo es muy estricto y le da muy duro a Manuel Mejía Vallejo y aún a su gran amigo, Carlos Castro Saavedra. Él decía, él lo dice en la serie de televisión que se llama Caracteria Aguirre, que como presentaba ahora Gustavo, pues ya la he terminado, que tanto Manuel Mejía Vallejo como Carlos Castro Saavedra no leían porque se les dañaba el estilo. Alberto Aguirre dice, yo oí eso en esta librería, y yo en parte les mostré, por ejemplo, a Carlos Castro Saavedra, a Miguel Hernández, a Antonio Machado, y el momento en que Carlos Castro lee a Antonio Machado y a Hernández, cambia su poesía. Sí. Hay una faceta de él tan dogmático, tan admirado de todas maneras. Alguna vez me decía Darío Ruiz, que trabajaba en un cuadro con Orlando Mora y otros cineastas de acá, que cuando cuestionaron la Revolución Cubana, Alberto Aguirre ya estaba quedado y desfasado, no mentalmente, sino políticamente, porque la evidencia de los hechos vemos hasta donde lleva la locura de ese señor que hay allá de los hermanos Castro, los echó a todos, y dijo, pues aquí mando yo, y se van todos, manada, dijo tantas. Eso me contaba a él, Darío, ¿cierto? ¿Qué piensas de eso? Es cierto, incluso con el mismo Luis Alberto Álvarez tuvo problemas cuando estaban en la revista de Cine Cuadro, porque la crítica de cine de Luis Alberto no era tan politizada o tan política. Alberto siempre ha tenido una posición muy marxista y muy politizada, y aún en el cine, ¿cierto? Entonces eso le ha causado confrontaciones. Alguna vez le leí a Plinio Apuleyo que decía que Alberto Aguirre se había quedado en una izquierda paleolítica, por ejemplo. Es lo que vos estás diciendo, Víctor. Yo le pregunté al mismo Darío Ruiz sobre eso. Darío Ruiz. Entonces Darío Ruiz me decía pues que tal vez Plinio ya se había pasado para el otro lado, la ultraderecha, defendiendo militares y generales, ¿cierto? Son como dos polos. Entonces, no sé, yo creo que siempre ha sido Capitán Veneno, como le han dicho, un hombre contracorriente, un hombre, sí, Víctor. Hay, de todas maneras, algo plausible y rescatable y valioso en Alberto Aguirre, y es haber sido capaz de decir muchas cosas que mucha gente no dice, ¿cierto? Él está entre los grandes refractarios y críticos de la sociedad antioqueña. Pero hay una cosa que yo no entiendo, él es muy duro con Fernando González, él es muy duro con los nadaístas. Él dice, pongamos, de Gonzalo Arango, del nadaísmo, que lo que pudo haber sido muy importante se quedó en el camino, ¿cierto? Y también ha dicho que Gonzalo Arango era un mal poeta, y yo creo, como me imagino pensará Víctor Bustamante, que Gonzalo Arango era un excelente poeta. Entonces yo me acuerdo que me encontré poemas con de él. Los amores inventados, Medellín a solas contigo, Yo me encontré con Los él nadaístas, etcétera, etcétera. en Junín hace por ahí unos 3 años, 4 años, vendía libros ahí en la calle. Entonces decía, tan mal poeta Gonzalo Arango, qué pésimo poeta. Entonces yo le decía, bueno, entonces dígame un gran poeta colombiano para contrarrestar eso. Entonces me dijo que Juan Manuel Roca. Porque Alberto Aguirre era declamador de poemas, Sí. Entonces él estaba en la memoria con los poemas rimados. Siempre. Y entonces Sí.
Esa es una de las razones por las cuales no admitía la novedad poética de Gonzalo Arango. Entonces yo le decía también a él en un momento dado, yo estaba oyendo Medellín a solas contigo por Gonzalo Arango, y me conmovía como lo leía de bonito Gonzalo Arango. Pero mira, él habla de 3 presencias en su vida, Víctor y Gustavo, Sí. bueno, que son Fernando González, Gonzalo Arango y Carlos Castro Saavedra. Yo no creo, pues él nunca se ha considerado un discípulo de Fernando González, porque él ha sido un hombre realmente muy autónomo, pero con Gonzalo, que fue su gran amigo, inclusive le dio trabajo en la France Press, sí ha sido crítico. De hecho hay un capítulo en la serie de televisión que es el nadaísmo, donde Alberto le da muy duro a Gonzalo, que no tenía, digamos, planteamientos políticos sólidos, que más bien tenía una espina dorsal endeble. Dice que el nadaísmo es Gonzalo Arango, que los otros son perritos falderos, y que nadie, digamos, lo que hicieron fue secundar a Gonzalo Arango. Dale, Víctor. hay algo que no se ha mencionado mucho de él. Él fue rojas pinillista, ¿cierto? Gonzalo Arango también. No creo, a uno le pregunta eso y él dice, yo no soy nada, yo soy aguirrista. No, pero ¿cierto? no es una forma de Gonzalo, salir. No, Gonzalo. no, y los Alberto dos. Sí. Roja pinillista. Eso me lo contó Alberto Escobar diciéndome en el Astro, véalo ahí al frente de él. Todo Como Colombia es, era pinillista. no, pero véalo tan revolucionario, tan crítico, y fue magistrado por Rojas Pinilla. Pero es una anécdota, pues. Pero la pregunta de ahorita que se quedó, se diluyó por las intervenciones de estos dos caballeros aquí, es, no puedo ser discípulo de Fernando González porque no tiene la obra de él. Yo creo que Alberto Aguirre es un escritor fallido, se quedó de periodista. Criticando esa crítica lo mató a él, porque no fue capaz de desarrollar una pamo si quería ser novelista o poeta o etcétera, ¿cierto? Y otra cosa, que eres tú mucho que los nadaístas y tampoco fue nadaísta. Entonces lo veo yo que él se diluyó ahí y fue lo que vos dices, aguirrista. Vos tenés razón, o sea, si uno va a hacer un perfil de Aguirre, Aguirre es un montón de cosas: juez, abogado, declamador, librero, editor, cineasta, crítico, fotógrafo. Tenismesista. Y de noche maneja taxi, como decía Oscar Hernández, ¿cierto? Entonces es un hombre de múltiples facetas. ¿Cuál podríamos decir que fue o ha sido la más destacada? Tal vez la de columnista de opinión. Pero la librería Aguirre yo creo que a todos nos marcó. Todos íbamos a comprar libros en la librería Aguirre, era una librería que era importante, muy importante. Pero la librería Aguirre no era de él, eso era de Aurita López. Pues, él iba a tomar tinto allá y a leer el periódico y encontrar con amigos. Él lo reconoce y en realidad sí. O sea, Aurita fue una gran librera. Ella no era vendedora de libros. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para 2 cosas. Vamos a hacer Manifiesto de Bernardo y un poema de Marta. Marta, un poema.